aproximador del pulgar. Este aproximador también tiene dos haces. El primer haz oblicuo y el segundo transverso. El oblicuo nace, como vemos aquí, de la base del primer metacarpiano, del segundo metacarpiano y de la base del tercer metacarpiano, y a su vez también de este hueso adyacente que es el trapezoide y del hueso grande, ¿no? De las partes más distales de estos huesos. De tal manera que van a originarse aquí y se van a insertar en la parte más interna de esta palanca, ¿no? Entonces tenemos aquí lo que es el haz oblicuo del músculo aproximador del pulgar. Y también tiene otro, ¿qué importancia tenemos aquí? El nervio cubital junto con la rama profunda del cubital, ¿no? Junto con la rama profunda, el arco palmar profundo, van a estar a este nivel entre los dos, entre la porción oblicua del aproximador y la porción transversal. Entre esos dos va a estar tanto el nervio, rama profunda en cubital, la arteria, el arco palmar. Esta porción transversal nace del tercer metacarpiano, que se dirige también al mismo lugar, ¿no? La parte interna de la palanca proximal. Y ahí tenemos el músculo aproximador del pulgar con sus dos fascículos transverso y oblicuo, y entre los dos, como hemos visto, pasa el nervio, la rama profunda del cubital. Entonces, eso es lo que observamos aquí. Esta es la porción transversa del aductor aproximador del pulgar y la porción oblicua, digamos que tiene inserciones más distantes, más proximales, perdón. Y entre sus dos haces, el medio, o la rama profunda del cubital que podemos observar aquí con el arco palmar profundo, van a ingresar a esta zona, ¿no? Al lado radial. ¿Sí? La relación también es importante. Y ya para completar lo que son los vasos sanguíneos, tenemos que la arteria radial aquí en el canal del pulso, entre el tendón del brazo radial y el palmar mayor, que ya lo sabemos. Esta arteria radial se rodea al radio para hacerse lateral y luego dorsal, pasa por la tabaquera anatómica, entre los tendones extensores largos y cortos del pulgar y el aductor largo del pulgar, por la tabaquera anatómica, y estando posterior, vuelve nuevamente a la cara anterior de la palma, atravesando, como ya hemos dicho, al músculo más profundo entre los dos metacarpianos, que es el interoso dorsal, ¿sí? A nivel no hay palmar, solo interoso dorsal, entre sus dos dientes perfora cerca de la base de estos metacarpianos y se hace anterior. Como se hace anterior, está en la parte más profunda de la palma, ¿sí? Y por eso forma el arco palmar profundo. Entonces, su ramito es el ramo palmar profundo, que forma el arco profundo con una rama de la arteria cubital que viene de aquí, esta arteria cubital que va a tener también sus dos ramas, ¿no? Que es el arco palmar superficial y esto que va a ser una rama palmar profunda del cubital que va a complementar el arco palmar profundo. ¿Bien? Pero este radial, como vemos aquí, cuando ingresa entre el interóseo dorsal de la cara posterior de la mano a la anterior, se divide en dos. Esto que es el arco, para formar el arco palmar profundo, y la arteria principal, o también llamada arteria dorsal del pulgar. Esta arteria dorsal del pulgar va a tener dos ramas, a su vez en las cuales termina, ¿no? Una arteria digital, tanto anterior como posterior, la posterior pasando profunda, que son largo del pulgar, y va a encargarse de la vascularización del pulgar. Y también tenemos lo que es la arteria radial del índice, ¿no? Que va a estar vascularizando el lado lateral del índice. Entonces, eso es lo importante de la arteria radial, ¿sí? Y aquí también tenemos un ramito palmar superficial, ¿no? Antes de irse a la tabaquera anatómica de la parte radial, que este ramo palmar superficial va a completar el arco palmar superficial, que principalmente va a estar formado aquí al revés, ¿no? El arco palmar superficial principalmente está formado por la arteria cubital y el profundo principalmente por el radial. Y así tenemos, ¿no? Estos dos arcos palmares, y del palmar superficial nacen las arterias digitales para cada uno de estos espacios, ¿no? Y aquí también podemos rescatar este nervio, el nervio cubital, que acompaña la arteria cubital, y tiene su ramo, ¿no? Un ramo
superficial y un ramo profundo. El profundo, como hemos visto, perfora los músculos de la eminencia hipotenar, aquí está delante todos los interóseos, y a este nivel se va a ingresar entre los dos haces del aproximadamente el haz transverso y oblicuo, ¿no? Junto con el copromal profundo. Esto en resumen de la vascularización de la mano. Y aquí también tenemos lo mismo, solo de otra visión de su libro, y ustedes ya lo van a repasar, ¿no? Entonces aquí tenemos la arteria dorsal del pulgar, que en el otro esquema estaba como arteria principal del pulgar, ¿no? Que tiene sus dos ramos, ¿sí? Sus dos ramos. Y aquí tenemos el arco palmar profundo, depende netamente del radial, y el superficial del cubital. Y aquí la red carpiana anterior, ¿no? Que son las ramas anastomáticas entre estas dos arterias a nivel del carpo. Entonces, ya hemos observado todos los músculos de la eminencia tenar. Ahora vamos a ver los músculos de la eminencia hipotenar. Perdón, aquí me equivoqué, es hipotenar. Y en los cuales tenemos otra mnemotécnica, es el PAFO. Bueno, el sofá es más práctico, ¿no? De la eminencia tenar, ya que el PAFO, que el más superficial, que es el palmar cutáneo, luego el abductor del meñique más profundo, luego el flexor corto y el oponente. Entonces ha habido acá unos errores, discúlpenme, no he podido corregir esto, no me di cuenta. Entonces, vamos a ver que estos músculos del dedo meñique, el más superficial que hemos visto es el palmar cutáneo. Este palmar cutáneo de esta eminencia hipotenar van a ser del borde medial de esta aponeurosis palmar y se pierde en la fase superficial del tejido celular cutáneo, el borde medial de la mano. ¿Sí? Como vemos aquí. ¿Qué es importante aquí? Que el nervio cubital, a nivel de, por encima del carpo, manda lo que es el ramito palmar del nervio cubital. Es un ramo altamente sensitivo que pasa por encima de este músculo. Y el ramo palmar profundo, el nervio cubital en sí, tanto con su división profunda, la profunda pasa perfora los hipotenarios, la superficial va a pasar por debajo de este músculo palmar. ¿Sí? Es eso que tenemos que observar. Entonces tenemos que el músculo palmar cutáneo aquí ya se ha resecado y ya estamos más profundo, ¿no? A esto. Tenemos el músculo abductor del meñique, más superficial. Resecando este abductor, tenemos otro músculo, ¿no? El abductor que nace, hemos dicho, junto con el abductor del otro lado homólogo, de la primera hilera del campo, ¿no? Que es el pisiforme, y se va a dirigir hasta este nivel, ¿no? Hasta el borde medial del plano. Luego tenemos el profundo abductor del meñique, tenemos el flexor corto del meñique, que ya nace de la segunda hilera, ¿sí? Entonces el gancho y el ligamento transverso, y de otra manera que se dirigen también a esta misma zona, pero profundo al músculo que acabamos de describir, ¿no? Entonces tenemos el flexor corto del meñique. Y el más profundo de todos es el músculo oponente del meñique, el cual, como sabemos, también va a tener analogía con el otro lado del músculo, ¿no? Que también todos nacen estos músculos de cercanías del ligamento transverso del carpo, del borde inferior y de los huesos adyacentes de ahí, y excepto los abductores, tanto del meñique como del pulgar, que se van hasta la primera hilera, ¿no? Que es hasta el tubérculo del escafoides y a este lado hasta el pisiforme. Entonces ahí tenemos todos los músculos de la eminencia hipotenar. Vemos que el nervio cubital nuevamente está muy profundo, perfora estos músculos y se hace profundo, junto con el arco palmar profundo. Entonces, de esta manera tenemos que el nervio cubital va a dar esta sensibilidad, ¿no? A nivel del antebrazo, por encima del ligamento transverso del carpo, ya emite su primer ramito aquí para la mano, que es el ramo cutáneo palmar, ¿sí? Que va a inervar sensitivamente esta zona que tenemos aquí, ¿no? El ramo cutáneo palmar, ¿sí? Luego este nervio que como ya hemos visto pasa superficial, ¿no? Al músculo cutáneo palmar, al más superficial de esta zona. Pero el nervio cutáneo, cubital, sigue continuando, ¿sí? Y a este nivel se divide, como hemos visto, en dos ramos, ¿no? Un ramo profundo que lo hemos visto y un ramo superficial.
El ramo profundo, cabe destacar que en su recorrido va a estar enviando ramas a todos los interóseos, tanto palmares como dorsales. Todos los interóseos están inervados por el nervio cubital. Que no pasa lo mismo con los lumbricales. Los lumbricales solamente están inervados los dos últimos, tercero y el cuarto. Tercero y cuarto es nervio cubital y primero y segundo es mediano, ¿no? Entonces eso es importante recordar aquí. Y luego tenemos el eminencia hipotenal, ¿no? Que van a estar inervados por todos los músculos por este nervio. Y que también podemos rescatar que este nervio, el ramo profundo, se va al lado radial a justamente inervar a este músculo que tenía dos haces. Se iba entre sus dos haces, el haz transverso y oblicuo, entre los dos, inervando a este músculo y también a parte de este músculo flexor corto del pulgar. Pero del flexor corto se recuerdan que hacía un túnel al flexor largo, ¿sí? Un túnel para ser perforado. Entonces tenía un haz superficial y un haz profundo. Entonces, este nervio cubital va a encargarse del flexor del haz profundo, que está más cercano al aproximador y más no a la cabeza superficial o a la superficial del flexor corto, y es el nervio mediano. Entonces, de tal manera que estos nervios digitales también de la rama superficial del nervio cubital van a distribuirse tanto en el lado medial y lateral del meñique y en el lado medial del cuarto dedo, y de tal manera que tienen esta inervación sensitiva, ¿no? En lo más, por frecuencia, el nervio cubital. Luego tenemos el nervio mediano, que ya conocemos toda la inervación del antebrazo que lo hemos revisado, y a nivel de, por encima del ligamento transversal del carpo, también va su ramo palmar cutáneo, que va a encargarse de esta inervación, ¿no? Del ramo palmar de esta zona, de la palma. Entonces, y esto va a estar encargado por los ramos digitales palmares del nervio mediano. Y ahí tenemos el nervio mediano, ¿no? Que va a inervar al aductor corto del pulgar, al oponente, al aductor corto del pulgar, al oponente del pulgar, y lo principal, la cabeza superficial del flexor corto del pulgar, ¿no? Porque la profunda hemos visto que era por el cubital. Y los dos umbilicales que faltaban, ¿no? Que son el primer y segundo umbilical. Entonces, estos músculos son inervados por este nervio mediano a este nivel, y también mandar la sensibilidad, como vemos, de pulgar, índice medio y la parte lateral del pulgar, ¿no? Mediano, ¿no? ¿Sí? Y el ramo palmar superficial del nervio radial, que tenemos esta zona, ¿no? Que es el nervio radial. Muy importante saber esta inervación sensitiva a nivel de la mano. Y esta es la cara dorsal, esto ya lo hemos visto en el antebrazo. Y a nivel de la mano tenemos que estos son los ramos superficiales digitales dorsales del nervio radial, y a este nivel del nervio cubital, que lo va a inervar a través de su ramo dorsal, que también va a perforar por encima del campo, ¿no? A ese nivel. Y es importante recordar aquí que el nervio mediano se encarga de la inervación de los falanges distales del primer, segundo, tercer, cuarto dedo, ¿no? Lado lateral, como podemos hacer de este nivel.